Leamos Romanos capítulo 7, versículos del 14 al 25. Porque sabemos que la ley es espiritual, está hablando de la ley de Moisés, mas yo soy carnal vendido al pecado. Comiencen a ver cuál es el problema en nuestras vidas. Como les decía en la clase anterior, Dios pone un muro enorme, una grada enorme por la que nadie puede pasar. Pone delante de una persona un muro de unos 5 o 10 metros para poder pasar. Imposible. No va a haber fuerza humana que le ayude a esa persona a traspasar esa barrera. Y eso es la ley. Porque está diciendo bien claro, la ley es espiritual, pero más yo soy carnal, vendido al pecado. Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cómo podemos explicar esto? Caemos repetidamente en un mismo pecado, en una misma falla, en una misma transgresión. Tenemos las buenas intenciones de corregir esto. Tenemos las ganas y oramos al Señor que ya no queremos cometer ese mismo pecado. Pero hay algo que nos obliga a cometer esa transgresión. Versículo 16. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. La ley, en parte, fue puesta para eso, para hacernos ver la magnitud de las transgresiones, la magnitud de lo que es un engaño, un robo, una mentira, cuánto implica y cuánto afecta a una persona, no solamente de la persona que sale esa mentira, sino a la persona que está recibiendo esa mentira, cuánto afecta a su vida. De manera que ya no soy yo, sigan poniendo atención a cada versículo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí. La fuente de todas esas transgresiones, errores y horrores que cometemos, hermanos, la fuente está aquí, está en nosotros. El pecado está morando en nosotros. Sigue hablando el apóstol Pablo. Y acentúa un poco más esta idea, este concepto en el versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Y vamos a ver un poquito más adelante el apóstol Pablo, ya hemos leído, hemos visto en lecciones anteriores, que al pecado, el pecado que está morando en nosotros le llama el hombre viejo, el cuerpo del pecado, que no tiene arreglo. Y Dios le ha dado una sentencia. Ese cuerpo de pecado, ese cuerpo de muerte tiene que morir en la cruz, al igual que Cristo Jesús. Y ese es el ejemplo y lo que nosotros tenemos que meternos en nuestra mente, en nuestro corazón, que cuando Cristo murió, morimos con Él. No hay ninguna otra forma de arreglo, que cuando Él resucitó, resucitamos con Él. No tenemos que esforzarnos, ya todo ha sido hecho por causa de Cristo Jesús. Lo que necesitamos es renovarnos en el espíritu de nuestra mente, bendito Dios. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Vuelve a redundar el apóstol Pablo, sino el pecado que mora en mí. Vuelve a repetir lo mismo que dijo en el versículo 17, vuelve a repetir en el versículo 20, el pecado que mora en mí. Y acordémonos que esta palabra morar significa permanecer, vivir, permanecer, vivir. Eso es lo que significa esta palabra morar. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ese mal, el pecado, está en nosotros, morando en este cuerpo de muerte. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esta palabra revela que leímos en este versículo significa me ataca, me destruye, hace guerra contra mí mismo. Este pecado, quiero repetir este versículo, pero veo otra ley en mis miembros que me ataca, me destruye, me hace la guerra contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Si no entendemos esto, si no comprendemos el trato que Dios quiere hacer con nuestras vidas, hermanos, siempre vamos a vivir bajo la cautividad, la esclavitud del pecado. Acordémonos siempre de las palabras de Cristo Jesús. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero si elijo libertades, seréis verdaderamente libres. Y eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Miren la reacción del apóstol Pablo cuando el Espíritu Santo le hace entender la naturaleza humana, lo que es nuestro cuerpo, en este cuerpo en el que estamos viviendo. Miserable de mí, dice en el versículo 24. ¿Quién
me librará de este cuerpo de muerte? Y esa es la oración y esa es la súplica que tenemos que hacer absolutamente todos los días. Mi Padre miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Líbrame de este cuerpo de muerte. Ya no quiero ser cautivo de la ley del pecado. Ya no quiero morar bajo el pecado. Quiero vivir bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que me libra de la ley del pecado. Pero mientras no podamos expresar esa vida de Cristo Jesús, cada día tenemos que hacer este ruego, esta súplica, reconocernos lo que somos, miserables de nosotros. Como decía un predicador, en nosotros no hay absolutamente nada bueno. Cuando reconocemos esto, estamos dejando a un lado nuestra supuesta moralidad, nuestro orgullo, nuestra vanidad de que hay algo de bueno en nuestras vidas. Hay una mentira que se ha metido dentro de la iglesia. La gente, cuando no puede cumplir los estándares de Dios, ¿saben lo que dice? Dios conoce mi corazón. Por supuesto que es perverso. Dios conoce nuestros corazones, que no habita el bien, no habita absolutamente nada bueno, que es engañoso y perverso. Solamente el Señor Jesucristo, a través de su obra, puede darnos una nueva mente y un nuevo corazón. Ese es el objetivo de Dios, que al cambiar nuestra mentalidad, en realidad vamos a comprender el mensaje y la dimensión del sacrificio de Cristo y vamos a querer ser semejantes a Él en su muerte. Como decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, el yo murió, esta carne murió, mas ahora Cristo vive en mí. Qué diferente. ¿Qué tienes que hacer tú, hermano? Solamente Cristo puede cambiar totalmente tu vida cuando tú le das la oportunidad, primero, de que su palabra more en ti. Si mis palabras y mis dichos permanecen en ti, en cada uno de nosotros, dice el Señor, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Si mis palabras permanecen en ustedes, las palabras de Cristo Jesús, como dice el apóstol Pablo, abunden en nuestras vidas. Si la palabra de Cristo abunde en nuestra mente, en nuestro corazón, ese es el lenguaje que va a salir de nuestro corazón. Un corazón renovado, un corazón nuevo, un corazón tratado por el Espíritu de Dios, un corazón renovado por el poder de Dios a través de Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios y con la carne a la ley del pecado. El apóstol Pablo ahora comprende la obra de Cristo Jesús. ¿Para qué fue enviado Cristo Jesús a esta tierra? La respuesta más rápida sería para salvarnos. Salvación, para librarnos del infierno. Hermanos, el Señor Jesucristo vino para librarnos de este cuerpo de muerte, para liberarnos de lo que somos, para librarnos del yo, del egoísmo, de la arrogancia que existe en este cuerpo mortal. Para eso vino el Señor Jesucristo, y mediante el considerarnos muertos con Cristo Jesús, tenemos esa esperanza de la vida eterna, de ser como Él es, bendito Dios. Ese es el objetivo de la venida de Cristo Jesús a esta tierra. Alabado sea nuestro Dios y nuestro Padre. Esta porción que acabo de leer de las Escrituras es la parte medular. Si queremos conocernos a nosotros mismos, aquí vemos a quién realmente estamos sirviendo. Y quiero hacer un resumen de las diferentes leyes que encontramos en estos escritos. En estos versículos del 14 al 25 hemos encontrado una serie de leyes, pero hay algunas que están relacionadas con otras y las he resumido en tres aspectos, en tres formas de ley. La primera, en los versículos 14 y 16, Pablo llama a la ley de Moisés espiritual y buena. Primera parte, a la ley de Moisés le está llamando espiritual y le está llamando buena, el apóstol Pablo. Segundo, el otro resumen de leyes que podemos resumirles de esta manera. En los versículos 21, 23 y 25, Pablo descubre una ley que habita en nosotros, un mal que habita en nuestros miembros, en nuestro cuerpo. A esta ley la llama la ley del pecado. El hombre peca por naturaleza. Hay una ley que le obliga a pecar, ¿sí? Resumo esta otra ley, la ley del pecado, que habita en nuestro cuerpo de muerte, que habita en este cuerpo mortal, que habita en cada uno de nosotros. Y tercero, de los versículos 22 y 25, encontramos otra ley que no es la ley de Moisés, sino la ley de Dios. Todo lo que está escrito en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, esa es la ley de Dios. En muy pocas partes de las Escrituras está hablando enfáticamente acerca de la ley de Moisés, pero cuando está hablando de la ley de Dios, está hablando absolutamente de todas las Escrituras, de Génesis a Apocalipsis. Por este versículo 25, miren lo que dice, si vale la pena repetir, que con nuestra mente servimos a la ley de Dios, pero con nuestro cuerpo servimos a la ley del pecado.
Pero el problema es que no podemos servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos al pecado. ¿Cuál es la respuesta de Dios para los creyentes para salir de este problema, para salir de este dilema? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Y esto es precioso. Ahora, si continuamos leyendo este mismo libro de Romanos, ya llegamos al capítulo 10. Y vamos a leer al capítulo 8, perdón, del versículo 1 al versículo 10. Y miren la obra de Dios a través de Cristo Jesús, la obra de nuestro Padre Redentor, la sabiduría, la magnificencia de nuestro Creador. Y aquí está la respuesta absolutamente a todo lo que he venido exponiendo en estas clases anteriores. Comencemos leyendo, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de vida. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y se acuerdan ustedes lo que significa estar en Cristo Jesús? ¿Alguien se acuerda lo que significa esta expresión? Estar en Cristo Jesús. Estar en Cristo Jesús significaba que hemos muerto, nos hemos identificado con su muerte y nos hemos identificado con su resurrección. Cuando Él resucitó, nosotros resucitamos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, que cuando esto forma parte de nuestras vidas, estamos escondidos en Cristo Jesús. Esta es la persona que está en Cristo Jesús, la que ha cambiado su manera de pensar, de ver las cosas, como las relata el apóstol Pablo. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley gloriosa, hay una ley bendita, no solamente que se contrapone, es superior a la ley del pecado y de la muerte. Y aquí el apóstol Pablo le está llamando la ley del Espíritu de vida que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Podría ser una pregunta sencilla. ¿Bajo qué ley estamos viviendo? De lo que vimos los versículos anteriores, ahí vimos una serie de leyes, la ley de Moisés, la ley del pecado, la ley de nuestra mente, pero sin embargo la persona sigue viviendo en la carne, sigue viviendo en el pecado, se deleita en las cosas de Dios, pero su cuerpo todavía está en pecado. Y aquí nos está dando la solución el apóstol Pablo, la ley del Espíritu de vida que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Explica esto en el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. El pecado ha recibido condenación, un juicio condenatorio en la carne. De ahí no puedes pasar, de ahí no puedes seguir. ¿Qué hay que hacer con la carne entonces? Al igual que Cristo Jesús, crucificados con Cristo Jesús, y se terminó el pecado. Se acabó el pecado. Cuando nos sometemos a estas demandas del Señor, cuando realmente creemos y aceptamos en nuestra mente y en nuestro corazón, bendito Dios, comenzamos a vivir en la ley del Espíritu de vida. Y de aquí hay una cantidad de versículos que les puede venir a la mente de cada uno de ustedes. Estos son los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios, porque esa persona se considera muerta en la cruz con Cristo Jesús. Ahora el señorío del Espíritu Santo se hace evidente en la vida de cada una de las personas. ¿Qué ha tenido que hacer esa persona? No ha tenido que esforzarse. No ha tenido que hacer mucho, no ha tenido que hacer cosas que le dictan su buena voluntad, emociones del alma que no sirven absolutamente para nada. Lo que ha tenido es que aceptar los designios de Dios, que en la carne no mora el bien y que tiene que vivir, considerarse muerto con Cristo Jesús ahí en la cruz. Versículo 4, perdón. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si ya hemos muerto a la carne, si nos consideramos muertos con Cristo Jesús ahí en la cruz, ahora sí, la justicia de la ley de Moisés se puede cumplir en nuestras vidas, porque ya estamos caminando en el Espíritu y esa ley era una ley espiritual. Toda persona carnal no puede cumplir la ley de Moisés. Versículo 5, porque los que son de la carne, nuestras Biblias dice, piensan en las cosas de la carne. Pero viendo el significado de esta palabra pensar, dice, disponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, disponen su mente en las cosas del Espíritu. Qué fundamental que son tus pensamientos, qué fundamental que es tu manera de pensar, qué fundamental es lo que abrazas en tus pensamientos, querido hermano. Bendito Dios. Entonces, miren, la mente es la parte del alma. Es la parte del alma. Podemos pensar emocionalmente, podemos pensar carnalmente, pero si nos dejamos renovar por el Espíritu Santo de Dios, ahora tenemos una mente espiritual que se sujeta al Espíritu de Dios. Ya no hacemos la voluntad de nuestra mente, de nuestra carne, sino la voluntad del Espíritu de Dios, que es la voluntad del Padre, la voluntad de Cristo Jesús. Versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad
contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios de la carne, las obras de la carne son enemistad contra Dios. Y hay algo más, no solamente los designios de la carne son enemistad contra Dios. El que se constituye un amigo del mundo se constituye un enemigo de Dios. ¿Por qué razón? Porque el mundo piensa como piensa la carne. Entonces, no hay otra deducción. Tanto la amistad con el mundo como la mente carnal son enemigos de Dios. Y yo quiero que mi mente sea la mente de Cristo. Yo quiero que mis pensamientos realmente concuerden con los pensamientos de Cristo Jesús, bendito Dios. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Estamos seguros que tenemos el Espíritu de Dios, ¿verdad? ¿Duda alguien que tiene el Espíritu Santo? No dude, hermano. No dude. No dude. Si tiene el Espíritu de Dios, diga amén y gloria a Dios, bendito sea el Señor. Porque solamente los que tienen el Espíritu de Dios pueden ser guiados por el Espíritu de Dios. Solamente los que tienen el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo Jesús. Y aquí llegó a la parte final de esta lectura de la Biblia, de estos versículos, del versículo Dios. Pero si Cristo está en vosotros, nuevamente vuelvo a esto, Cristo en nosotros, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, ¿cuál es el objetivo del Espíritu Santo de Dios? Vivificar a Cristo en nuestro ser. Que Él siga creciendo en nuestras vidas, que Él siga madurando en nuestro ser. Como decía alguna vez, ¿de qué edad está Cristo en tu vida? ¿Eres todavía un niño de pecho? ¿Eres todavía un niño de cuna? ¿Eres un niño de unos 5, de 10 años? ¿O ya eres un jovencito? ¿Ya eres una persona madura de unos 25, unos 30 años? Imagínense, realmente deberíamos revisar nuestro ser. ¿De qué edad está Cristo en nuestras vidas? ¿De qué edad? ¿En qué edad espiritual estamos cada uno de nosotros? Acuérdense que el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Quién es el día perfecto? Cristo Jesús. Mientras más luz de ese sol de justicia entre en nuestro corazón, en nuestra mente, más nos vamos a seguir pareciendo a Cristo Jesús. Que Dios les bendiga y gracias por escucharme.